En la primera marcha piquetera que enfrentó el gobierno de Javier Milei se puso a prueba el protocolo antipiquetes que fue anunciado por Patricia Bullrich, que logró de alguna manera reducir el radio afectado por la protesta en la ciudad. Es que allí también convergieron, por un lado, la Gendarmería, la Policía Federal y además la Policía de la ciudad, que intentaron mantener a los manifestantes sobre las veredas. Antes de los anuncios de Milei, terminó el primer round del desafío piquetero. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Hubo momentos de tensión entre los piqueteros y las fuerzas de seguridad cuando un grupo de manifestantes intentó cortar las calles pese a la advertencia del gobierno. Por los incidentes hubo 2 detenidos. El diputado Nicolás del Caño participó de uno de los incidentes y finalmente la marcha llegó a la Plaza de Mayo. El presidente Javier Milei supervisó el operativo en el centro porteño y además la aplicación del protocolo. El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros miembros del gabinete. Más tarde, Bullrich celebró el operativo y afirmó que se acabó el vale todo. Se terminó el vale todo. Es, como les dije antes, el inicio de una nueva etapa. Previo a la manifestación, hubo operativos en los accesos a la ciudad y en el transporte público. Generaron demoras. La policía detuvo un colectivo en Panamericana con presuntos manifestantes. Además, se realizaron inspecciones en colectivos y estaciones de trenes. En las estaciones aparecieron leyendas con el mensaje: el que corta no cobra. En instantes, el presidente Javier Milei anunciará un paquete de medidas por decreto de necesidad y urgencia. Se espera que avance con la flexibilización laboral y la suspensión de la ley de alquileres, entre otras medidas. Además, se presentaría el paquete de proyectos de ley que se enviará al Congreso. El anuncio será por cadena nacional a las 21 horas. Ezequiel Lavezzi está internado, pero su vida está fuera de peligro. Nos despertamos con la noticia de que el futbolista que vistió la camiseta del seleccionado argentino para el Mundial 2014 había estado en una fiesta o en un accidente doméstico que casi le cuesta la vida, pero finalmente fue algo bastante más tranquilo que eso y ahora el Pocho, según el último parte médico, está mucho mejor. Y finalmente, en este 20 de diciembre, debutó el protocolo antipiquetes en la primera marcha de organizaciones sociales de la era Javier Milei. Esta marcha estuvo organizada especialmente por distintas organizaciones de izquierda, en especial el Polo Obrero, y obviamente lo que hizo también fue desafiar las instrucciones de la ministra Patricia Bullrich. Los manifestantes llegaron a la Plaza de Mayo a pesar de un gran operativo policial y también de algunos controles en accesos a la ciudad y al transporte público. En estos momentos, en la Plaza de Mayo está trabajando desde el móvil nuestro compañero Cristian Doldán. Hola, Cristian, buenas noches. Silvina, estamos en Plaza de Mayo, epicentro de la primera marcha piquetera contra Javier Milei y con el debut del protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. Desde temprano los efectivos policiales custodiaron las calles de la ciudad, ¿no? Intentando y haciendo a los diferentes manifestantes llegar y movilizarse por la vereda, ¿sí? Si bien hay que hablar de algunos hechos aislados, algunos hechos de violencia, enfrentamientos cara a cara entre los policías y los manifestantes, fundamentalmente en Diagonal Norte y Diagonal Sur, los dos lugares que se habían definido como punto de reunión para que las dos columnas marchen hacia la Plaza de Mayo. Y esto hay que decirlo también porque las diferentes adyacencias del centro de la Plaza de Mayo, las diferentes avenidas, bueno, se vieron completamente libres para que las personas puedan transitar tal como lo establecía el protocolo antipiquete. Otra de las imágenes importantes,
símbolo de esta marcha fue ver a los referentes de Unidad Piquetera y del Frente de Izquierda llegando a los puntos de concentración para marchar en subterráneo, ¿sí? Vimos a Eduardo Belibón y a Gabriel Solano movilizándose en subte para poder llegar hasta los puntos de encuentro, esto con la idea de evitar cualquier tipo de conflicto que, como decíamos, a medida de que fueron llegando las personas, bueno, se fueron dando algunos enfrentamientos con la policía, pero fundamentalmente en estas 2 cuadras en las que se movilizaron las 2 columnas. Vamos a ver a continuación de qué manera se desarrollaba esta marcha que, si bien, como decíamos, tuvo algunos tintes de tensión, bueno, se desarrolló de manera pacífica y con el debut de este protocolo antipiquete. En medio de este caos, la Policía Federal comenzaba a aplicar el protocolo antipiquete lanzado por Patricia Bullrich. Esto es una provocación de Patricia Bullrich porque no hemos hecho nada malo, solamente quieren venir acá a hacer una provocación. No vamos a caer en ninguna provocación. ¿Van a marchar por la calle? Venimos a confirmar y reafirmar nuestra convicción de una marcha pacífica. Nos vamos a juntar. No van a pasar por encima de los derechos de los trabajadores, no van a pasar por el derecho a la libertad. Nos costó mucho conseguir la libertad para que venga Patricia Bullrich a decirnos que no se puede marchar, que no se puede movilizar y que la gente se la baja, como en la época de la dictadura, de los colectivos, pidiéndole el documento y diciéndole que si marcha se vuelve a la casa. Previamente, en la estación de Constitución, se vio mucha presencia de fuerzas de seguridad. Para evitar conflictos, los referentes de la convocatoria se movilizaron en subte hasta el punto de concentración. Sin embargo, a medida que miles de personas llegaban a Diagonal Sur y Belgrano, se empezaron a ver enfrentamientos. Los manifestantes también denunciaron el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía. Nos están reprimiendo acá totalmente, nos están gasificando, a mi compañera le dieron palo y nosotros no tenemos nada, fíjense. Venimos a reclamar por el ajuste, por la inflación que está pasando en la Argentina. Finalmente, las columnas comenzaron a marchar hacia la Plaza de Mayo, custodiados por cordones de la Policía Federal y Gendarmería. Querían impedir la concentración y concentramos y vamos a hacer el acto como lo resolvimos cientos de organizaciones. La marcha de Unidad Piquetera y el Frente de Izquierda terminó con una desconcentración por en medio de la calle y con un corte total del tránsito. Los dirigentes insistieron en que el protocolo antipiquete no se puede aplicar en Argentina. ¿Por qué hay marchas como las que participó Bullrich en la cuarentena o apoyando a las patronales del campo que son válidas y otras que no son válidas? Creo que es un derecho elemental y además está consagrado en el sistema interamericano de derechos humanos, en la Constitución Nacional. Ellos mismos están pisoteando y los que están en la ilegalidad son ellos. Con una fuerte denuncia a las políticas de Javier Milei, las organizaciones sociales y piqueteras advirtieron que se van a volver a manifestar en las próximas semanas. Cristian, todos los que esta tarde estuvimos trabajando allí en la Plaza de Mayo, notamos que la movilización fue pacífica, pero que la tensión estuvo y que en un momento era muy difícil contener a las personas sobre las veredas y obviamente la desconcentración había generado mucha inquietud porque se vio la presencia de una serie de unidades, especialmente de fuerzas federales en el lugar, que resultaron para algunos sectores llamativas, para otros no tanto. ¿Cómo viviste y cómo observaste vos ese proceso? Si bien era toda una pregunta, ¿no? ¿Cómo se iban a desconcentrar, Silvina? Bueno, yo creo que tuvo que ver mucho con la cantidad de personas que llegaron hasta la Plaza de Mayo. Unidad Piquetera y el Frente de Izquierda señalaban que más de 100 organizaciones iban a acompañar y que 50.000 personas esperaban. Bueno, la desconcentración hay que decir que se hizo por la calle de manera rápida y pacífica también. Si bien esto que decís vos, ¿no? Había presencia de carros y de efectivos de la Policía Federal y también de Gendarmería. La desconcentración se hizo por Avenida de Mayo y también por Diagonal Norte, teniendo en cuenta esto, ¿no? Hay que recalcar que la ocupación de la Plaza de Mayo fue menos de la mitad. Se vio la Plaza de Mayo bastante vacía, llegando más bien a la Casa Rosada, que incluso se había vallado de manera protocolar y por problemas o por intentando evitar que lleguen las personas hasta allí, pero bueno, no es que llegaron, sino que simplemente fue a la mitad de la plaza las cantidades de personas que llegaron y con
escenario que se instaló sobre Bolívar y Avenida de Mayo, una desconcentración, como decíamos, que se dio de manera rápida, con una lectura de documento, una marcha que terminó de esa manera y un acto que duró poco más de 30 minutos. A esta hora, hace instantes terminaron de realizarse los trabajos de limpieza y la Plaza de Mayo volvió a la normalidad después de una jornada muy, pero muy intensa. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Este de ninguna manera va a ser el último capítulo, así es que seguiremos atentos a tus coberturas. Gracias. Mientras tanto, el presidente Javier Milei supervisó el accionar de las fuerzas de seguridad durante todo el operativo y también, sobre todo, querían observar cómo se implementaba este protocolo antipiquete aquí en el centro de la ciudad. Estas son las imágenes del presidente en el momento exacto en que los manifestantes estaban avanzando desde la avenida 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo y en ese momento se producían algunos incidentes e incluso, recuerden que tuvimos 2 detenidos. El operativo se dirigió desde la sede central de la policía, el clásico departamento de la calle Moreno. Allí Milei estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también estuvo la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y además la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y obviamente las cúpulas de las fuerzas de seguridad. Acá se terminó el vale todo. Es, como les dije antes, el inicio de una nueva etapa. Hoy también dimos un paso muy importante conjuntamente con el Ministerio de Capital Humano en advertirle a los ciudadanos que tienen planes sociales, plan Potenciar Trabajo, que las cosas han cambiado, que se acabaron los punteros dueños de los planes, que no le deben responder a ninguno de ellos y que la gente es libre. Es evidente que la mayoría de la gente decidió no concurrir hoy a la marcha o al corte de calles que estaba previsto. Hoy hubo una acción activa para terminar con la violación de la ley y fue una actuación correcta de acuerdo a los protocolos que las fuerzas de seguridad y los grupos especiales de las fuerzas de seguridad tienen y han logrado llevar adelante hoy con el mínimo del uso de la fuerza, mínimo, tanto es así que el único herido es un miembro de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y ninguno de los civiles han resultado heridos. También el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a la forma en la cual se aplicó este protocolo. Lo definió como un proceso que fue exitoso, que permitió garantizar la circulación y además el respeto por los espacios públicos y con una idea, con una definición que tiene que ver con que el orden vino para quedarse. Ahí se ve 9 de julio, Plaza de Mayo. Lo importante hoy es que están liberadas todas las calles para circulación, salvo en la punta de la Plaza de Mayo, donde hay concentración de algunos manifestantes. Más del 70% de la plaza está liberada, ha sido un éxito el operativo hasta este momento, que seguimos monitoreándolo. Pero lo relevante en este momento es poner en claro algo que es parte de la discusión cultural que estamos dando. Hay un cambio profundo que tiene que ver con quién toma las decisiones de qué ocurre en el espacio público. Hasta hace muy poco tiempo los piqueteros definían qué y dónde hacían lo que querían, o cómo y dónde hacían lo que tenían ganas. Hoy hay un gobierno en nación y en ciudad que define qué se puede hacer en el espacio público y hoy eso está demostrado. Ahí se ve 9 de julio, Plaza de Mayo. Lo importante hoy es que están liberadas todas las calles para circulación, salvo en la punta de la Plaza de Mayo, donde hay concentración de algunos manifestantes. Más del 70% de la plaza está... Bueno, y en este día en el que se activó el protocolo antipiquetes, no solamente el trabajo fue en la calle, sino que también en algunos medios de transporte. Y fíjate cómo una pasajera de un colectivo de línea registró estas imágenes cuando la policía subía al transporte para revisar si había personas que tenían como objetivo llegar a la marcha en la Plaza de Mayo.
Y uno de los primeros lugares donde logró aplicarse el protocolo de seguridad fue en el puente Chipoleti en Neuquén, lugar donde distintas organizaciones sociales habían convocado al corte de la ruta 22. Después de 1 hora y media de corte, bueno, finalmente la Gendarmería logró despejar la ruta. Y esta mañana, previo a la marcha en Plaza de Mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al orden, a la idea del orden y en particular al manejo del dinero que, según sus datos, está en estos momentos manejando el polo obrero. Por otro lado, volvió a destacar la línea que el gobierno estableció para denunciar extorsiones. Los motivos de la convocatoria es precisamente el temor a que pierdan el negocio. Todas las organizaciones que hoy están convocando a la marcha son aquellas que efectivamente actúan de intermediarios entre el plan social y el beneficiario y, por supuesto, entendemos que detrás de eso hay un gran negocio. Solo para poner un ejemplo, el Polo Obrero, que es una de las organizaciones que hoy convoca, maneja una caja de 5.461 millones de pesos, por supuesto siempre extorsionando o maltratando a la gente que necesita estos planes y que realmente tiene necesidades, y así lo entendemos. Ya la ministra de Capital Humano anunció cuál va a ser la metodología, que la repito, la resumo en la sencilla frase de el que corta no cobra, y también en efectivamente priorizar las ayudas que son de asignación directa y donde no hay intermediarios, como puede ser, por ejemplo, la AUH. En minutos nomás, Javier Milei hablará al país en cadena nacional en un esperado anuncio. Se esperaba para este mediodía, finalmente se retrasó para las 21 horas. Un anuncio sobre un decreto de desregulación de la economía y un paquete de leyes que enviará al Congreso. Con esto quiere hacer un giro copernicano en la economía. ¿Podrá? Porque es muy ambicioso lo que trascendió, lo que se conoció, las iniciativas que impulsará su gobierno. ¿De qué se trata? Se trata de una reforma laboral. Hay que decir algo, para reformar la ley laboral vos tenés que pasar por el Congreso. Un DNU no puede reformar la ley laboral vigente. Lo mismo con la ley de alquileres. Se trataría también de un montón de normas de regulación económica. ¿Qué significa esto? Menos trabas, menos burocracia, menos normativas que afecten distintos sectores de la economía. También se habla de cambios en la movilidad jubilatoria, algo para lo cual también debiera pasar por el Congreso. También se habla de la reversión del impuesto a las ganancias. Todo lo que sea impositivo es materia del Poder Legislativo. Dentro de la carpeta del equipo económico de Milei también está privatizaciones, un cambio en la ley de tierras. Lo que quieren hacer a nivel laboral básicamente es declarar como servicio público 2 actividades esenciales. Una la educación y otra el transporte. ¿Por qué quieren hacer esto? Quieren hacer esto para que no haya mucho impacto de huelgas en esas actividades. Bueno, básicamente, como te digo, es un giro copernicano. En esto ha trabajado durante mucho tiempo Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri. Se habla de que tiene un pilón de hojas con 300 leyes que deben ser derogadas, 300 leyes que deben ser modificadas. Es algo muy ambicioso para el poder político que tiene Javier Milei en el Congreso. Es un giro, como te decía, copernicano, que va a afectar a muchos sectores de la economía. Desde el gobierno lo que creen es que esto va a generar más empleo en un contexto en el cual la economía entra en recesión. Veníamos en esta inflación, como dijo Javier Milei, pero para el año que viene el propio gobierno cree que el Producto Bruto Interno, es decir, la economía, va a caer 4,5%. ¿Estas medidas lograrán revertirlo? Ese es el gran interrogante. En minutos nomás vamos a conocer la letra chica de los anuncios del gobierno. Y naturalmente, cuando se escucha la posibilidad de que se modifique toda la arquitectura de las leyes laborales en la Argentina, los que están muy atentos son los sindicatos. Desde la CGT, acá se ha logrado la unidad. La CGT, las 2 centrales de la CTA, de hecho, han escrito a la Organización Internacional del Trabajo para que participen, para que activen con una relectura de estos supuestos cambios. Pablo Moyano ha hablado de esta cuestión, ¿no? El dirigente camionero, y ya lanzó una advertencia.
Lo que se viene escuchando son solamente enunciados o títulos. Vamos a esperar, luego que el presidente anuncie hoy seguramente un terrible plan de ajuste, modificación de leyes laborales, el tema de las indemnizaciones, el tema de ganancias, y bueno, seguramente va a haber una reacción en forma inmediata de reuniones para analizar, para seguramente judicializar el DNU y ver qué medidas se pueden llevar a tomar, ¿no? No quiero anunciar nada, seguramente, bueno, escucharemos lo que se anuncie hoy y seguramente habrá reuniones de distintas organizaciones sindicales para analizar a través de los abogados, analizar el tema de los anuncios y se verán las medidas que se pueden llegar a tomar. Dos puntos muy concretos. Por un lado, la posibilidad de judicializar los anuncios, pero por el otro lado, tal vez iniciar protestas. ¿La CGT está en estado de alerta? Sí, la CGT está en estado de alerta. Quiere esperar conocer no solo la cadena nacional del presidente, sino la publicación del DNU en el boletín oficial, que eso sería sobre la medianoche, a partir del día de mañana. Leer justamente la letra chica de estos cambios en la legislación laboral y ver cómo actúan. Se está hablando mucho de la judicialización. ¿Qué significa eso? Que a partir de mañana pueden empezar a llover amparos en los distintos juzgados del país, porque hay algunas materias, como decíamos, que son que pueden ser legisladas mediante DNU y otras que tienen que ser legisladas mediante una ley del Congreso, aprobada por el Congreso. En la CGT están justamente alertas, en el gobierno están tranquilos porque dicen estas reformas laborales que vamos a hacer no le va a molestar tanto a la CGT, a los que más le va a molestar es a los abogados laboralistas, porque dicen que quieren terminar justamente con la industria del juicio y para eso tienen un funcionario, Yacín, que es el secretario de Trabajo, que también estuvo al frente del SECLO durante la gestión de Mauricio Macri y que le metió mano al DNU que había trabajado Sturzenegger. ¿Cuál es la luz de alerta para Pablo Moyano? Que se habla de que los bloqueos gremiales, los bloqueos como los que ha hecho Camioneros, también el Sindicato de Lácteos, serían materia de causa justa de despido, sin indemnización. Y eso es algo que alerta mucho a Moyano. ¿Quién es el sindicalista que funciona como nexo entre Milei y la CGT? Es Gerardo Martínez, de la UOCRA. Gerardo Martínez, que se reunió en septiembre durante la campaña con el propio Milei, al que le explicó cómo ese régimen de indemnización que tienen los obreros de la construcción, es la persona que más dialoga con Guillermo Francos y es como el enlace entre la CGT, que está en estado de alerta, y un gobierno que parece que va por todo. Ahora, Leandro, ¿qué es lo que pasa con las repercusiones que se tienen en los mercados? Porque el gobierno se prepara para los anuncios, pero no puede descuidar las brechas. ¿Hoy qué pasó? Mira, hoy los mercados reaccionaron positivamente ante la expectativa de conocer el DNU de Milei. ¿Por qué positivamente? Porque el dólar, básicamente, los dólares financieros bajaron y las acciones argentinas en Wall Street subieron mucho, 8%, principalmente los bancos. ¿Cómo cerraron los dólares? Bueno, el dólar blue subió 5%, 5 pesos, perdón, es una suba marginal, cerró 995 pesos, pero como te decía, el MEP y el contado con liquidación cayeron y el MEP cayó fuerte, casi 2%, cerró en 946 pesos, el contado con liquidación cerró en el mismo nivel con una caída del 0,2%. La expectativa del mercado es que este DNU dinamice la economía, que baje el costo laboral, que baje la litigiosidad laboral y que eso genere un impacto positivo para los empresarios. El Merval en dólares subió 0,6%, el bono AL30 también subió, cerró en 88 dólares con 64 centavos y el riesgo país subió levemente porque el resto de los bonos cayeron, cerró en 1.872 puntos, pero el dato más positivo para los mercados es que las acciones argentinas en Wall Street volaron 8% de suba con los bancos a la cabeza. Bueno, obviamente estamos esperando todos estos anuncios, son inminentes, llegarán en minutos nada más la cadena nacional, pero queremos saber qué es lo que ha pasado y cómo se analiza esta aplicación del protocolo antipiquetes. Por eso, esta noche invitamos al doctor Leonardo Martínez Herrero, que es un especialista en temas de seguridad, es una persona que ha trabajado intensamente con esta cuestión. Y lo primero que queremos preguntarle, doctor, buenas noches, muchas gracias, tiene que ver con que si es correcta la aplicación que se hizo hoy de este protocolo, si usted cree que cumplió con los objetivos que se fijó el gobierno. No, indudablemente no cumplió con los objetivos, estuvo mal desarrollado el protocolo,
ahora hay que llamar la ciudad ex autónoma de Buenos Aires, porque directamente las fuerzas federales ocuparon calles de la ciudad, pasaron por arriba de la policía de la ciudad. Es más, el propio secretario de Seguridad de la ciudad dijo que él no estaba al tanto, no había solicitado las fuerzas, ¿no? Con lo cual es un atropello a la autonomía de la ciudad, y aparte quedó demostrado que el protocolo es inaplicable. Muchas veces cortó más la calle la policía que los manifestantes, y también hubo calles que estuvieron absolutamente cortadas. Si quieren decir, como está diciendo la ministra, que fue un éxito, verdaderamente no fue así, ¿no? Hay movilizaciones que tienen que ver con recordar hechos históricos y además sostener reclamos. Y otras que tienen que ver, estas se programan, se conversan, se organizan. Y hay otras que actúan rápidamente y tienen que ver con, por ejemplo, resolver una permanencia en un lugar, ¿verdad? ¿Hay que tener la misma lectura para aplicar un dispositivo de seguridad, para contener a la movilización, para acompañarla o para organizarla? ¿Hay diferencias en la forma de entender estos fenómenos sociales? Sí, por supuesto que la mecánica tiene que ser distinta en ambos casos, porque hay que adoptar medidas de seguridad para protección inclusive de los mismos manifestantes o inclusive para los transeúntes. El primer consejo es atender al reclamo. O sea, si va a haber un reclamo, nosotros en la provincia de Buenos Aires, en el tiempo que yo fui funcionario, íbamos a escuchar qué pasaba, tomar cartas en el asunto, abrir una mesa de diálogo para que no se produjera el corte o para que se levantara el corte. La peor situación es ir directamente a detener, a tirar gases lacrimógenos y empezar a dar golpes, ¿no? Primero hay que escuchar el reclamo para disuadirlo, abrir una mesa de negociación para distender. Y después buscar una solución. Llegado el caso que no se pueda, bueno, hay que sentarse a negociar cómo más o menos se va a instrumentar esa medida de seguridad para bien de todos, inclusive de los manifestantes, ¿no? Como les dije. Usted es abogado, ¿verdad? Así es. Sí. Necesito, por favor, que me ayude a despejar una duda. Hoy veíamos al presidente de la Nación, a la ministra de Seguridad y a la ministra de Capital Humano siguiendo el desarrollo del operativo y también de la marcha desde el Departamento Central de Policía. Hay una decisión política del Gobierno Nacional, el que tiene un programa social y marcha deja de cobrar. ¿Cómo se identifica a las personas que marcharon hoy? ¿Con qué instrumento? ¿Y es un instrumento que está contemplado en nuestro marco legal? No está instrumentado en el marco legal. Sé que en la Ciudad de Buenos Aires hay cámara de reconocimiento facial que puede detectar a la persona, aunque no tiene una exactitud del 100%. Bueno, he visto que han parado micros, han filmado gente, han identificado, pero eso está rayano con la ilegalidad, ¿no? Este protocolo o estas medidas que quieren hacer tanto la ministra de Capital Humano como la de Seguridad de Nación llevan a quebrantar las garantías constitucionales o los derechos. La gente tiene el derecho a protestar, a transitar, no se le puede impedir por un protocolo o decir, bueno, si usted va a protestar, cobra un plan. Es la peor solución, es una forma de amedrentar cuando lo que tienen que hacer es consensuar y llevar las medidas que tiendan a evitar las manifestaciones, ¿no? Ahora, seguramente le van a decir desde el otro lado que obviamente también existe el derecho a la circulación, a poder trabajar, a poder tener una compra-venta regular de bienes en la actividad comercial. ¿Cómo se hace para compatibilizar estos dos derechos que están contemplados nada más y nada menos que por la Constitución Nacional? No, sin duda, para eso están los jueces. La ley es lo que los jueces dicen que es. Esto lo tiene que interpretar y resolver la justicia. No lo puede interpretar una ministra de Seguridad o inclusive un abogado particular. Son los jueces los que tienen que establecer un orden o una correlatividad entre ambos derechos, ¿no? Pero siempre para la seguridad es mejor actuar sobre las causas que sobre las consecuencias. Sobre las consecuencias es tarde. Doctor, le tengo que agradecer mucho, lamento interrumpirlo, pero entramos ya en el momento de cadena nacional. Habla el presidente de la Nación, Javier Milei. Vamos a retomar el contacto. Muy amable. LRA Radio Nacional, LIC 82 TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
con motivo de comunicar a la población las bases para la reconstrucción de la economía argentina, habla para todo el país el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Argentinos, hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Desde que asumimos hace tan solo 8 días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Para eso, diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia, producto de décadas de gobiernos que han insistido con recetas fracasadas. Porque como dijimos durante todos estos meses, el problema no es el chef, sino la receta. Esas ideas que fracasaron en la Argentina son las mismas ideas que han fracasado a lo largo y a lo ancho del planeta. Porque allí, donde se intentaron, han sido un fracaso en lo económico, han sido un fracaso en lo social, han sido un fracaso en lo cultural y encima le han costado la vida a millones de seres humanos. Esa doctrina, que algunos podrían llamar izquierda, socialismo, fascismo, comunismo, y que a nosotros nos gusta catalogar como colectivismo, es una forma de pensamiento que diluye al individuo en favor del poder del Estado. Es el fundamento básico del modelo de la casta. Es una doctrina de pensamiento que parte de la premisa de que la razón de Estado es más importante que los individuos que componen la nación, que el individuo solo es reconocido si se somete al Estado y que, por lo tanto, los ciudadanos le debemos pleitesía a sus representantes, la casta política. Es decir, que los individuos no son sino un medio para los fines del Estado. Es una forma de ver el mundo que consiste en la creencia de que un grupo de hombres, los políticos, son superiores al resto de los individuos y que por lo tanto deben ser ellos quienes rijan los destinos de sus compatriotas. Una doctrina que parte de la idea de que un grupo de burócratas sentado en una oficina pueden planificar la vida de millones de seres humanos, considerando sus deseos, capacidades, preferencias y circunstancias. Es una doctrina que considera que los políticos, en consecuencia, son omnipresentes, omniscientes y omnipotentes. Es decir, que en esencia es una doctrina que considera que los políticos son Dios. Pues bien, nosotros hemos venido a decirles que los políticos no solo no son Dios, sino que son la causa de nuestros problemas. Son la causa de nuestros problemas porque durante décadas han defendido estas ideas empobrecedoras de las que hablamos mientras ellos se hacían cada vez más ricos. Porque es la implementación inclemente de estas ideas por más de 100 años lo que nos llevó poco a poco, peldaño por peldaño, al infierno económico que vivimos hoy. El proceso ha sido paulatino y en este camino nos hemos acostumbrado y tomado como normales intromisiones estatales que son la causa de nuestros problemas. El saldo es el país que recibimos, la peor herencia de la historia, un país con déficit consolidado de 15% del PBI, donde 5% del déficit es del Tesoro y 10% del Banco Central. Un país que gasta tanto que no le alcanza para pagarlo ni siquiera con la presión impositiva en blanco más alta del mundo. Un país sin reservas en el Banco Central y con su confianza crediticia destruida. Un país que ha emitido dinero por 20 puntos del PBI para financiar ese gasto público y que ahora, producto de esa emisión desenfrenada, enfrenta su peor crisis inflacionaria en 40 años. Un país que iba camino a estrellarse contra una inflación anual del 15.000% y que requiere un cambio de rumbo urgente para evitar el desastre. Ese cambio comienza hoy. Un aspecto central del fracaso de los últimos 100 años es la injerencia del Estado que ha tenido en la vida de los ciudadanos, de esa creencia de que los políticos son seres superiores que deben regir los destinos de cada uno de nosotros, se desprende un andamiaje institucional que hace que nadie pueda trabajar, comerciar, circular o educarse sin el permiso de ellos.
Mientras que en una sociedad libre todo está permitido, salvo lo que está prohibido, en una sociedad colectivista como la Argentina, todo está prohibido, salvo lo que está permitido por los políticos. En clara oposición al espíritu de nuestra Constitución liberal, que pretendía restringir el poder arbitrario del Estado en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Durante los últimos 100 años, los políticos se han ocupado de expandir el poder del Estado en detrimento de los argentinos de bien. Esta expansión del Estado ha venido acompañado de la mayor destrucción de riqueza de un país en lo que se tenga registro. Nuestro país, que a principios del siglo XX era la primer potencia mundial, a lo largo de los últimos 100 años se ha visto enfrascado en un ciclo interminable de crisis que todas tienen en sus orígenes la misma causa, el déficit fiscal. De hecho, de los últimos 123 años, en 113 de ellos hemos tenido déficit fiscal, y de las 22 crisis que los argentinos sufrimos en nuestra historia, 20 han tenido origen fiscal. Pero como la clase política no ha querido atacar nunca la causa de nuestros problemas, han recurrido sistemáticamente a la deuda, la emisión monetaria o la suba de impuestos para paliar este déficit. La consecuencia de esas decisiones es que la Argentina es el máximo defaulteador serial del mundo. Le hemos quitado 13-0 a la moneda, hemos destruido 5 signos monetarios, hemos tenido 2 hiperinflaciones sin guerras y tenemos la presión impositiva en blanco más alta del mundo. Lo que debe entenderse es que el problema es el déficit y que las soluciones a las que los políticos recurren, lejos de arreglar el problema, lo empeoran. La utilización de la deuda como mecanismo continuo de financiamiento del déficit y el inevitable default, lo que produce es el incremento del riesgo país, la suba de la tasa de interés, la caída de la inversión y finalmente salarios reales miserables. La emisión monetaria, como haya sido demostrado teórica y empíricamente, es la única causa de la inflación, que es un impuesto regresivo encubierto que entorpece la señal de precios, destruye la inversión y el poder adquisitivo de los argentinos. El aumento indiscriminado y continuo de impuestos atenta contra el derecho de propiedad de los argentinos, contra el ahorro, la inversión y en consecuencia genera también salarios reales miserables. Para solucionar los problemas que causan los distintos mecanismos con que los políticos intentan financiar el déficit, en vez de afrontar la causa, que es el déficit fiscal, los políticos introducen regulaciones, controles de precios, cepos, trabas burocráticas y normativas que violan la libertad y el derecho de propiedad de los argentinos, entorpecen el cálculo económico y destruyen la generación de riqueza. En consecuencia, el Estado en su conjunto se ha vuelto una máquina de impedir el comercio, el trabajo, la producción, el ahorro, la inversión, la generación de riqueza, el crecimiento económico y fundamentalmente la libertad. La consecuencia de ello es que Argentina es un país donde el 50% de la población está por debajo de la línea de la pobreza. Más de 10% de la población es indigente en un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión impositiva sobre el sector agropecuario del 70%, el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. El empleo privado está estancado en 6 millones de puestos de trabajo desde hace más de una década. El PBI per cápita es 15% inferior al del 2011. Un tercio de los trabajadores formales son pobres. Tenemos una tasa de desempleo baja, pero que se explica con empleo precario y salarios reales miserables. Y 6 de cada 10 chicos entre 0 y 14 años son pobres. Quiero detenerme un segundo en esta cifra que acaban de escuchar. 6 de cada 10 chicos de entre 0 y 14 años son pobres. Esa es la tragedia que estamos viviendo, producto de un modelo político y económico que atenta contra la libertad. Nada es más importante que revertir esa tendencia trágica que hipoteca nuestro futuro y por eso nuestro foco en la importancia del capital humano como motor del crecimiento económico. Pues bien, hoy damos el primer paso para terminar con el modelo de la decadencia. En el día de hoy he firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico e institucional opresor que ha destruido nuestro país. Como nuestro modelo económico, a diferencia de todo lo que se ha hecho en los últimos 100 años, ataca el déficit, que es la causa de nuestros problemas y no las consecuencias del mismo, podemos comenzar hoy
a destrabar todas estas regulaciones que pretenden aportar soluciones pero solo generan problemas. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Entre muchas reformas, el decreto incluye: 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. 2. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. 3. Derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos. 4. Derogación de la ley del compre nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. 5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. 6. Derogación de la ley de promoción industrial. 7. Derogación de la ley de promoción comercial. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. 9. Derogación del régimen de sociedades del Estado. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. 11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. 12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. Desde el día de hoy queda prohibido prohibir las exportaciones. 13. Derogación de la ley de tierras para promover las inversiones. 14. Modificación de la ley de fuego. 15. Derogación de las obligaciones de los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. 16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. 17. Derogación del Sistema Nacional de Comercio Minero y el Banco de Información Minera. 18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. 19. Implementación de la política de cielos abiertos. 20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes. 21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. 22. Modificación del marco regulación de la medicina prepaga y las obras sociales. 23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. 24. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. 25. Restablecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos. 26. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. 27. Modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran. 28. Desregulación de los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink. 29. Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo. 30. Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores. Estas reformas, de las cuales solo he mencionado 30 de las más de 300 incluidas, son algunas de las reformas que están contempladas en el decreto de necesidad y urgencia que firmamos hoy. El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país, devolverle la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico en nuestro país. Pero este solo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años para poder lograr finalmente poner en marcha las fuerzas productivas de los argentinos y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial.
Confío en que nuestros representantes defenderán los intereses de los argentinos y no los de las castas que se han beneficiado durante décadas de este sistema empobrecedor. Si avanzamos en este camino y lo hacemos con decisión y contundencia, estoy seguro que nuestro país volverá a la senda de crecimiento y el progreso que alguna vez supimos transitar. Por lo tanto, quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 del Servicio de Comunicación Audiovisual, hasta aquí han transmitido LRA Radio Nacional, LIC 82 TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior. Con motivo de haberse escuchado las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, sobre las bases para la reconstrucción de la economía argentina, las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas. Muchas gracias. Bueno, es esta cadena nacional que acabamos de escuchar con el presidente Javier Milei, un mensaje que apunta a generar cambios de fondo que entiende esta administración deben darse por decreto y no por el debate en el Congreso Nacional. No convocó todavía a sesiones extraordinarias, habrá que esperar un poquito más para conocer además otros paquetes de leyes que van a ampliar estas definiciones, estas decisiones que ha anunciado el presidente Javier Milei en un escenario poco habitual. Salón blanco de la Casa Rosada, rodeado de ministros que aplaudieron el mensaje, netos alrededor de 15 minutos de mensaje del presidente de la Nación, los primeros 10 minutos con un enfoque político que fue bastante similar al mensaje de campaña, incluso para un presidente usando el muy poco habitual mensaje de la casta, de definir algunas ideas políticas que podrían estar alineadas con el progresismo, en cambio mencionadas como izquierda, como fascismo, como comunismo, y de alguna manera responsabilizando a los políticos, a los que dijo se han sentido dioses, pero no son dioses de esta situación económica y financiera por la que hoy atraviesa el país. Pero son más de 300 los cambios que vendrán en este decreto de necesidad de urgencia. Leandro, el presidente ha mencionado a 30 que parecen ser estratégicos. Sin embargo, son títulos que no tienen contenido. Sí, no especificó nada. Tenemos que, como dijimos hace un rato, esperar a la medianoche cuando se publique el decreto de necesidad de urgencia en el boletín oficial. Serían 300 las medidas, apenas conocimos 30. Las 30 que conocimos todas tienen impacto económico y en tu vida. Derogación de la ley de alquileres, por ejemplo. Si vos ya tenés un contrato vigente firmado, seguís amparado por la ley, pero aquellos que tengan que firmar un contrato en los próximos días y meses, bueno, ya no va a haber una ley de alquileres y eso implica que la indexación de los precios de los alquileres van a ser pactados entre propietarios e inquilinos como eran antes, en un contexto de aceleración de la inflación. Se habla de 30% mensual, se habla de 60% entre diciembre y enero. ¿A qué nivel pueden ir los alquileres? Nadie lo sabe hoy a ciencia cierta. Luego, algo fundamental para el bolsillo de todos nosotros, precios de alimentos. Se derogó no solo la ley de abastecimiento, que fue utilizada mucho en su momento por Guillermo Moreno, sino también la ley de góndolas, una ley que fue aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri, votada por Juntos por el Cambio, impulsada, entre otras personas, por Elisa Lilita Carrió. Exacto. Entonces, esto va a afectar sin dudas al bolsillo de todos los argentinos, no solo a la macroeconomía, sino a la microeconomía, a la economía tuya de cada día. Luego habló de algunos proyectos vinculados con Aerolíneas Argentinas, sobre el paquete accionario. Recordemos que Aerolíneas Argentinas es una sociedad anónima que tiene, por un lado, accionistas privados, por otro lado, el 51% corresponde el paquete accionario al Estado. Bueno, ¿qué pasará con las acciones que tiene el Estado? Ley de cielos abiertos, que también va a afectar a aerolíneas y va a generar competencia en la industria aeronáutica. Y luego mencionó una empresa extranjera. Esto me llamó la atención. Starlink, ¿verdad? Starlink de Elon Musk.
Un empresario con el cual Milei hace guiños en Twitter, un empresario que está muy entusiasmado con Javier Milei, que brinda servicios de internet satelital en muchos países del mundo, en la región, en América Latina también, pero no en la Argentina, con lo cual me parece que ese fue un guiño para Elon Musk para que venga a invertir en la Argentina. ¿Sucederá? Nadie lo sabe. Hay un capítulo que me parece muy interesante para seguir y que creo que va a traer mucha tela para cortar, que tiene que ver con el cambio de estatus de las empresas del Estado. El presidente habló de generar sociedades del Estado que permitan a la vez privatizar lo que hoy son empresas públicas. Y me parece que hemos tenido en su momento en Argentina, en la década del 90, el marco normativo ideado por el doctor Roberto Dromi, que tuvo distintas lecturas a propósito de su eficacia. Luego procesos que se retrotrajeron y ahora iríamos, Federico Sturzenegger mediante, con cambios en este sentido también y otros que son mucho más terrenales, ¿no? ¿Qué es esto de que una empresa de medicina prepaga sea considerada como una obra social, pero que a la vez incluye otro tipo de desregulaciones? Sí, le eliminan las restricciones de precios a las prepagas. Recordemos que durante toda la pandemia lo vimos, era un precio regulado por el Estado, entonces había una senda de precios pactado entre el gobierno nacional y las prepagas. Bueno, esto se elimina. ¿Qué significa esto? Que cada prepaga va a poner el precio que quiera a sus usuarios y ellos van a elegir si continúan con esa prepaga, con ese plan, o se cambian a otra prepaga o se cambian a otro plan dentro de aquella empresa en la que están. Esto también va a generar una suba de precios inmediata, digamos, en un contexto en el cual la inflación también corre, no solo para las empresas farmacéuticas, sino también para las de servicios médicos. O sea, esto va a pegar en el bolsillo de aquellas personas que tienen un servicio de medicina prepaga contratado. Bueno, vamos a ir un poquito más allá de la información, que es muy importante, y nos metemos en el campo del análisis político, ¿sí? Por eso quiero saludar esta noche a Carlos Fara, que es un gran analista, que además está presidiendo en este momento una organización internacional de analistas políticos y que bueno, nos puede ayudar a mirar un poco más esta cadena, desde el escenario hasta los contenidos, pasando por estas poco usuales calificaciones que usó el presidente de la Nación. Carlos, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en Noticias a las 20:30. ¿Tu primera mirada sobre este mensaje del presidente Milei? Bueno, a ver, la primera cuestión a decir es, este es un decreto de necesidad de urgencia. Seguramente en los próximos días se va a armar la comisión bicameral de decretos de necesidad de urgencia en el Congreso, que es la que finalmente aprueba que estas cosas, digamos, pasen o no pasen, ¿no? Cristina Kirchner en su momento, cuando reguló esto, lo hizo para facilitar la aprobación. Pero bueno, lo que pasa es que Cristina tenía, digamos, un poder parlamentario que no tiene hoy Milei, lo cual, digamos, es la conformación de esa comisión va a ser fundamental porque puede ser el pasa o no pasa de un montón de medidas del gobierno, empezando por esta. Eso es un primer tema. La segunda cuestión es que todo esto va a traer una larga cola de reclamos en la justicia. Imagínate que el presidente mencionó nada más que 30 medidas, de las cuales dijo que son más de 300. Cada una afecta a un sector particular que van a terminar en un fuero que va a tener mucho protagonismo en la justicia, que es el contencioso administrativo, y por supuesto va a haber reclamos a la Corte Suprema. Así que esto viene de largo, me parece que va a ser muy complejo, las interpretaciones sobre la cuestión. Muy rápidamente sectores afectados van a presentar algún recurso de amparo, una cautelar, con lo cual esto recién empieza. Hay que ver cuánto de esto finalmente se pone en la práctica sobre temas muy sensibles, ¿no? Recién ustedes mencionaban el tema alquileres, bueno, claro. Tema que está en el candelero de la discusión ciudadana, ¿no? Bueno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el juez Horacio Rosati, hace 48 horas, creo que en una respuesta que dio al periodista Carlos Pañi, pareció enviar un mensaje al presidente Milei a propósito de por qué los temas que tiene que resolver la política y no los resuelve terminan en tribunales. Por allí hubo, creo que, alguna respuesta. Y por el otro lado, un hombre que conoce cómo se maneja una Corte Suprema, que es el doctor
Rodolfo Barra, que ha sido integrante de la Corte, que es un abogado que sabe manejarse como pez en el agua en el fuero contencioso administrativo, está como el principal abogado del gobierno. ¿Cómo ves esta posición de estos dos referentes judiciales frente a un decreto de estas características? Sí, efectivamente lo que dijo el presidente de la Corte, bueno, que es una opinión sobre 4, es que ellos en principio iban solamente como a contrariar aquellas cosas que vayan contra el sentido común, contra derechos elementales, pero que después sería una especie de, bueno, son decisiones políticas, los tiene que resolver la política. El tema es toda la discusión que se va a armar respecto de si varios de los artículos de este decreto derogan leyes. Te podrás imaginar que habrá, digamos, toda una reacción en función de que el proceso para derogar es otra ley, ¿no? Además de las autonomías provinciales y las autonomías municipales que también seguramente van a tallar en esta cuestión. Eso por un lugar. Luego vamos a ver, digamos, efectivamente Barra es una persona de mucha experiencia, por eso lo puso. Un Barra que fue nombrado modificando la ley, porque él tiene 75 años y la ley del procurador dice que se puede ser hasta los 70 años, pero más allá de ese detalle, está claro, digamos, que vamos a entrar en una batalla importante con una persona que efectivamente fue uno de los arquitectos jurídicos de las reformas de los 90. Por eso preveo, digamos, que vamos a tener una complicación importante. Recordemos que la Corte Suprema tiene 4 integrantes hoy, le está faltando 1 para completar los 5. Si solamente hubiera 2 que estuvieran a favor de una situación, no hay mayoría. Entonces, digo, muchos de estos trámites, que seguramente serán el famoso per saltum, también se van a complicar a lo largo del camino, ¿no? Carlos, ¿cuán racional es para un gobierno que recién inicia, que no tiene mucho respaldo en el Congreso, declararle la guerra a tantos sectores y tantos grupos a la vez? Pienso sociedades anónimas en el fútbol, eliminación de la ley de alquileres, eso afecta a inquilinos, eliminación de precios de prepagas, afecta a las personas que se atienden en la salud privada. ¿Cuán racional es eso todo de golpe? Mira, es una muy buena pregunta, porque si algo había mostrado el gobierno de Milei en estos pocos días era una cierta moderación, ¿no? Digamos, bastante pragmatismo, bastante astucia en no plantear cuestiones que no pudieran lograr mayorías o generaran, digamos, alguna contradicción importante, precisamente porque es el gobierno con menor poder político desde el 83, ¿no? Ahora, bueno, está claro, digamos, que esta famosa idea de las cosas hay que hacerlas al principio cuando uno tiene más poder, porque después el poder se va desgastando, bueno, es relativo, porque este es un gobierno que asume con poco poder, ¿no? Entonces, desde ese lado, me parece que es muy distinto el paquete de leyes que pudiesen llegar a tener algunas carnadas para que algunos gobernadores le ayuden a tener una mayoría en el Congreso, y otro es esto, que es un decreto con todos los vericuetos que ya comentamos, pero que además efectivamente expande el nivel de conflictividad hasta el infinito por la cantidad de temas que tocan. Carlos, tal vez el presidente Milei, en este mensaje de 15 minutos, los 10 primeros los usó para dar cierto fundamento político, como si fuera un discurso electoral. ¿Pensás que esto de apelar al otro, al votante, cuando en 3 oportunidades mencionó a la casta, cuando dijo que los políticos no son Dios, es una forma de tratar de tener frente a medidas duras respaldo en la calle y tal vez un llamado a movilizar? Sin duda. Lo que pasa es que la verdad es que viste, como todo no se resuelve en términos de tener apoyo a opinión pública. Está bueno tenerlo, pero después hay todo, digamos, una estructura, un andamiaje de la política que te frena independientemente de cómo te vaya en la opinión pública. Seguramente él va a apelar al hecho de como yo tengo a favor la opinión pública, entonces la gente me votó para que haga esto y por lo tanto a la clase política, a la casta, al Parlamento no le va a quedar otra. Pero yo creo que vamos a una conflictividad sin duda mayúscula, porque esta va a ser como la primera gran pulseada que va a tener y en donde
si no la gana o si sale, digamos, de ese decreto, quedan solamente algunas cosas un poco módicas en la práctica, bueno, habrá sido, digamos, un gesto político, pero, digamos, reconfigurará mucho la visión de relación de fuerzas que pueda tener el presidente en general, yo diría, no solamente con la política, también con el mundo empresarial, ni hablar con el mundo sindical. En términos de comunicación política, ¿qué te pareció el mensaje? Él rodeado de un gabinete, pero en el palacio, o sea, una imagen fría, y él hablando de que los políticos se creen dioses, pero tirando un paquete de medidas que es bastante cambiarle la vida 100% a todo el mundo de golpe. Sí, comunicacionalmente es raro, ¿no? Porque, digamos, una parte de todo el gabinete, ¿no? Digamos, con algunas personas paradas, ¿no? Como si fueran una especie de cuerpo de guardia del presidente, bueno, finalmente fue un discurso mucho más corto del que se esperaba, y donde efectivamente, tal cual decía Silvina, utilizó la mayor parte del tiempo para hablar de la herencia y para hablar de la cuestión conceptual de por qué Argentina no se desarrolla. Viste que las cadenas nacionales o se las manejas bien o pueden pasar muy de largo. De todas maneras, vale decir que lo más importante es el título, y yo creo que lo que acabamos de escuchar, cuando analicemos, digamos, todos los elementos que están internamente, va a ser más la noticia del día que la movilización de hoy a la tarde. Bueno, y sobre este punto, Carlos, quería preguntarte, porque este 20 de diciembre parece ser un día de apuestas fuertes para el gobierno. Por un lado, este anuncio que veníamos esperando, este iba a ser el decreto número 1 del domingo 10 de diciembre. No pudo ser, se extendió en el tiempo. Llega hoy, día 20 de diciembre, insisto. Y es casi una demostración de fuerzas, ¿no? Cambios de fondo sin consultar a los representantes del pueblo de la nación argentina, que esto dice la Constitución. Y por el otro lado, la aplicación del protocolo antipiquetes. ¿Pensás que el gobierno o que el presidente está tratando de instalar un estilo en el ejercicio del poder, un estilo en la forma de mostrarse como presidente a partir de estas normas que son duras y diferentes? Sin duda, yo creo que el gobierno en general está muy preocupado por mostrar actividad, ¿no? Como que está, digamos, a la altura de lo que supuestamente cree que la gente, por lo cual la gente lo votó, de manera que no podía dejar pasar mucho tiempo hasta expresar que tenía todo un andamiaje de medidas para poder empezar a expresar los cambios que él, por lo menos, digamos, vino anunciando en campaña. No, pues no se podía quedar quieto, no podía ser un gobierno lento. Necesitaba sí o sí mostrar energía de cambio, independientemente de las conflictividades que todo esto le va a representar. Muy bien, Carlos Fara, te agradecemos mucho esta posibilidad de pensar juntos estos anuncios que ha hecho hace minutos nada más en cadena nacional el presidente Javier Milei. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y aprovecho para felicitarte por tu cumpleaños. Muchísimas gracias, Carlos. Un beso, buenas noches. Y nosotros, cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir contándote información y noticias. Es un día de mucha actividad, de mucha información. Vos la tenés primero aquí en Noticias a las 20:30. Pasó inadvertido, además, dentro de los anuncios del presidente Milei en este decreto de desregulación, un ítem que tiene que ver con la posibilidad de que también haya cambios en los clubes de fútbol. El viernes pasado, la diputada Juliana Santillán visitó al ministro del Interior, a Guillermo Francos, proponiéndole avanzar con esta idea que se estaba trabajando desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar entonces con Juancho y también aquí con Leandro, porque
tenemos que conocer cuáles son las posibilidades legales de constituir una sociedad en un club y además qué es esto de hablar de un sistema inglés para lograr hasta acá transformaciones voluntarias en los clubes de fútbol. Sí, lo que pasa es que hasta el momento quedaría librado a la libertad de todos y cada uno de los socios. Aquí en Argentina no hay clubes privados, no hay sociedades anónimas deportivas porque acaba de abrirse la posibilidad para que esto suceda. De manera tal que el club es de los socios. Todos y cada uno de los clubes son de los socios. Entonces, ahora, mediante una asamblea o una votación en cada una de las instituciones, se hayan promulgado o no a favor o en contra de las sociedades anónimas deportivas mediante un comunicado previo a las elecciones presidenciales entre Sergio Massa y Javier Milei, van a tener que darse entre los socios habilitados para el voto o para la asamblea la decisión de si se transforman o no en una sociedad anónima deportiva. En caso de que lo hagan, podrían vender el 100% del club o un porcentaje de las acciones del mismo a, obviamente, privados o, bueno, los mismos socios podrían tranquilamente comprarlo y nuevamente ser socios del club, pero esta vez con fines monetarios. Juan Cruz, ¿cuál es el rol de la AFA en esto? Porque hace muy poco en la campaña electoral, tanto Chiquitapia como muchos clubes se manifestaron públicamente en contra de esta posibilidad. Las sociedades anónimas deportivas están bastante estigmatizadas dentro de lo que es el fútbol argentino. Tiene que ver también con que son una herramienta, o es una herramienta, mejor dicho, para gerenciarlo a nivel deportivo una vez que el club está muy cerca de la quiebra o que no está bien económicamente. De manera tal que está mal visto, está estigmatizado, pero no suele servir dentro de lo que es el fútbol sudamericano y precisamente también el fútbol argentino por el hecho de que suelen ser franquicias como pasa en Uruguay, por ejemplo, con el City Torque, que en Uruguay sí está habilitado el modelo inglés, de manera tal que hay algunos equipos, el City Torque, por ejemplo, que está dentro del modelo privado. Entonces, al pertenecer al modelo privado, es una de las franquicias que tiene el Citigroup, ¿no? Está el Manchester City, está el New York City y está también el equipo de City Torque. Y el City Torque acaba de descender, porque es prácticamente el último orejón del tarro. Se llevan muchos futbolistas de Sudamérica, pero no le prestan atención. Lo que se teme es que suceda esto mismo. Entonces, que el club deje de ser de los socios, que las decisiones las tomen los empresarios y que no se puedan manifestar de ninguna manera, ni siquiera para elegir sus autoridades. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entonces con este debate. Mientras tanto, Juancho, hoy hubo otra noticia que nos llamó mucho la atención y que tiene que ver con el Pocho Lavezzi. ¿Qué pasó? ¿Fue un accidente doméstico? ¿Fue una cuestión diferente? ¿Qué le pasó? Comenzamos la mañana con una versión bastante turbia, que era que el Pocho Lavezzi había salido de fiesta y había vuelto a su casa de madrugada con una fractura en la clavícula y una puñalada en el abdomen. Bien, él fue hospitalizado, todo normalmente, y después la familia dio explicaciones de que cambiando una lamparita había sufrido un golpe que le generó la fractura de la clavícula y algunos cortes en la zona del abdomen. Pero son dos versiones completamente distintas. Dos versiones totalmente distintas. Claro. Lo que trascendió en la puerta del hospital, y pudimos chequear con colegas o uruguayos o que estaban allí en Punta del Este, donde sucedió el accidente, porque está radicado Ezequiel Lavezzi en ese mismo lugar, es que justamente sí sufrió un accidente doméstico, pero que esto había sido después de una fiesta. O sea, fue una mezcla de ambas cosas, pero que no había sido agredido. Lo que se conoció también, según el último parte médico, emitido hoy cerca de las 13:30 de aquí de Argentina, es que el Pocho está un poco mejor, que está dolorido, producto del golpe y de la fractura de clavícula más que nada, pero que los cortes no le hicieron gran daño y que se encuentra estable, su salud nunca corrió riesgo y el resto fueron simplemente rumores. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora queremos saber qué pasa con el clima. Contanos, Nacho. Teniendo nubosidad en aumento a esta hora de la noche sobre la ciudad de Buenos Aires. Se está acercando una línea de lluvias débiles, intermitentes, ya que estuvo dejando precipitaciones todo el día sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires. Por eso el cielo se encuentra mayormente nublado y a partir aproximadamente de las 11 de la noche la probabilidad de algún chaparrón de débil intensidad. La temperatura agradable, 20 grados. La presión normal, 1012,4 hectopascales. El viento
viento del sudeste a 7 kilómetros por hora. Mañana vamos a amanecer con cielo mayormente nublado, ya sin lluvias, pero con mucha cantidad de nubes. La temperatura bien temprano, 19 grados, el viento va a rotar al sector sur y la humedad alta, 92%. Y a partir aproximadamente del mediodía vamos a ver que el sol va a empezar a aparecer, mezcla de sol y de nubes durante horas de la tarde, el cielo entre algo y parcialmente nublado, viento moderado que va a continuar soplando del cuadrante sur, por eso la temperatura máxima muy agradable de 26 grados, la humedad 68-70%. Y en horas de la noche, por supuesto que la temperatura va a empezar a disminuir, una noche templada con 22 grados, el cielo algo nublado y el viento del este a 7 kilómetros por hora. Así que podemos decir que se espera para las próximas horas un breve periodo de una ligera inestabilidad y ya después pasa. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí te contamos toda la información que todas las noches compartimos en Noticias a las 20:30. Pero atención, porque este mensaje que ha dado el presidente Javier Milei en cadena nacional ya tiene repercusiones en la ciudad de Buenos Aires. Hay cacerolazos y esos cacerolazos se sienten en distintos barrios, desde Belgrano hasta Palermo, pasando por San Cristóbal y Boedo, Villa Crespo, Almagro. Son algunos de los espacios en los cuales a esta hora se escuchan cacerolas y las cacerolas, sabemos, en la Argentina cada vez que son golpeadas expresan descontento. Mañana vamos a volver a encontrarnos para seguir conociendo toda la información de tu ciudad, del país y el mundo, como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Buen descanso. Chao.